Bueno amigos, estamos de nuevo con el tema de Moisés, con este tema clásico que me encanta a mí este tema, muy importante y tiene mucha información que dar. Su magia y su trabajo sobre la construcción también de nuestro cuerpo físico y cuerpo mental y cuerpo psicológico que nosotros, porque los egipcios tienen algo parecido a nosotros. Todo lo que estamos viendo y lo que vemos en todo lo que es la Sagrada Escritura acerca de la Torá, de lo que es los libros, 5 libros básicos de Moisés para lo que es una vida con ética, una vida iniciática, pues estamos aquí de nuevo, no sin antes saludar a las bellas madrecitas. Hoy es su día. Felicidades, estamos en el día 10 de mayo. Qué buen día. Para felicidades a todas las madres del mundo y a todas las madres que están conectadas en este momento en, en la línea de Facebook, que están escuchando estas clases. Bueno, este es un saludo directamente para el sexo femenino que está en agasajo. Ahora entramos, como estamos viendo, ya vimos la parte donde está Moisés, que es un bebé, que lo están sacando del agua, que eso es lo que quiere decir que la extracción del agua de nuestro programa, sacar esa parte importante que es ese átomo del liberador, ese átomo que lo va a liberar de nuestro Egipto interior. Entonces estamos viendo aquí que el joven Ramsés y el joven Moisés ya están adultos y estamos viendo en este mapa donde está la competencia por el trono. Antes de eso quiero decirles de que Moisés y Ramsés eran grandes personas espirituales, pero como en el campo espiritual hay dos formas de canalizar lo que es la fuerza e inteligencia de Dios. Una parte es la parte estratégica y la otra parte es la parte espiritual. Entonces aquí estamos viendo dos polos de la misma cosa. O sea, estamos viendo que Ramsés desarrolla el nivel político, el nivel estratégico, el nivel razonativo, lo que nosotros le llamamos inteligencia física, o sea, la inteligencia política, la estrategia, la forma de conducir, de gobernar, completamente como lo conocemos ahora en día, que es a base de engaños, a base de trampas, a base de cómo se maneja la diplomacia a nivel mundial, es lo mismo. Entonces, pero Moisés es la otra parte, la otra parte del cerebro, la parte más interna, esa parte donde la persona es más sincera, tiene aquella parte más comprensión directamente, más humana directamente. Es ahí donde están compitiendo lo que es el extremo derecho y el extremo izquierdo. Ellos dos representan nuestros dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Entonces estamos viendo que estos dos jóvenes, ellos eran desarrollados en astrología, eran desarrollados en matemáticas completamente, matemáticas sagradas, matemáticas trascendentales. La matemática de ahora lo único que le han extraído ciertas técnicas que han quedado secretas, como por ejemplo esa matemática que utilizaban los masones para construir las iglesias, como está construido el Vaticano, como han construido muchas iglesias, con unas medidas especiales que sirven, que como están construidas las pirámides de Egipto y todas las pirámides del mundo. Quiere decir que estos conocimientos no son únicos, o sea, no hay una persona que se pueda decir, o sea, un clan que pueda decir
tengo todo el conocimiento y es exclusivamente de este clan. No, porque esto es una base que nosotros tenemos en nuestro interior. Podemos ver que las mismas medidas que tienen las pirámides mayas también las tienen las pirámides de Egipto. Entonces quiere decir que fueron educados casi en la misma forma. Entonces quiere decir de que estos conocimientos vienen de un conocimiento más atrás, que es el conocimiento atlante, donde surgió todo ese gran conocimiento después del cataclismo que hubo con los atlantes, que salió el Manu Bata, o sea, el Noé bíblico, sacando a todos aquellas personas que estaban capacitados con un grado de conciencia para poderlos llevar a un lugar seguro. Entonces, estos son vestigios de toda esa gran magia que nosotros tenemos. Lo que pasa es que nosotros cambiamos, cambiamos todo este conocimiento grande por creencias, por supuesta. Entonces fuimos sometidos. Por eso es que no hemos avanzado. Pero todavía hay vestigios atlantes, vestigios de esa magia poderosa que también tenían los atlantes, que desarrollaron en magia negra, pero también se desarrolló juntamente, porque no puede crecer la magia negra sin que crezca también la magia blanca. Bueno, ya dejando es como una introducción, pero vamos a ver aquí los jóvenes, ellos eran versados. Por ejemplo, Moisés era grado 33, era un maestro 33, igual que Jesús. Por eso es que Jesús fue crucificado a los 33 años, porque es un maestro 33. Maestro 33 de los masones y todo ello, porque de aquí nacen todo eso. Ellos conocían lo que era magia negra, magia blanca, de todos los tipos de magia que pueden existir. Eran versados, eran magos completamente. Un mago estudia todas esas partes, un estudio completo en todos los campos. Entonces, más que ellos estaban siendo preparados para ser faraones, astrología, magia, todo lo que tenían que estudiar. Entonces pasamos a otra página para poder ir dándole forma a esta plática. Cerramos esta página y abrimos la segunda página, donde vemos algo muy tierno, algo muy hermoso, ¿verdad? Vemos completamente lo que es el encuentro de Moisés con su madre verdadera. Está salvándola porque iba a ser atropellada por la gran piedra. Entonces es cuando él a, comienza a tener ese contacto directamente con la parte que nosotros conocemos como los, los judíos, o sea, los hebreos, los esclavos. Entonces él hace contacto con su verdadera madre. Entonces así también nosotros hacemos contacto con nuestra madre interna, apenas contactos, pero no la conocemos, pero vamos a ir conociéndola poco a poco a través de que vamos nosotros entrando en el camino iniciático. Vamos a pasar a otra página para no entretenerlos mucho. Podemos ver en esta otra página cómo el pueblo comienza a ser premiado por haber albergado esa fuerza de Moisés, esa fuerza de liberación. Comienzan a ser premiados, o sea, tienen alimentos, el trigo y todo eso. Entonces ya los esclavos, porque la parte que a nosotros nos interesa dentro de este campo, dentro de esta plática, es la esclavitud. Pero esclavitud nosotros pensamos que es esclavitud en realidad. Esclavitud es lo que todos conocemos. Aquí nunca hemos conocido lo que es completamente la libertad. O sea, la libertad no la conocemos, por eso es que no la podemos disfrutar. Pero disfrutamos de la esclavitud. Eso es lo que disfrutamos nosotros. Lo que conocemos más es esclavo, la esclavitud.
pasamos a ver el premio que están recibiendo por albergar ese conocimiento, esa esperanza de un Moisés. Comienzan a recibir sus premios. Vamos a entrar ya en esta, como quien dice, entrar en base hacia. Entonces vemos aquí lo que es el Éxodo. Dice, el Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Se trata de un texto tradicional que narra la esclavitud de los hebreos en el antiguo Egipto y su liberación a través de Moisés, la tan anhelada libertad. Ponemos ahí, ese es agregado que yo le pongo ahí, la tan anhelada libertad. Pero nosotros hablamos de la libertad y hemos matado por la libertad, seguimos luchando por la libertad, pero en realidad no conocemos la libertad. Cualquiera que diga yo soy libre, no hay quien diga que es libre. Alguien dice yo quiero tener la libertad financiera, puede tener todo el dinero del mundo y sigue siendo esclavo. Esclavo de los bancos, esclavo de otros que van a mandar sobre él. Esclavo de las sociedades. Podemos ver que los gobiernos dicen yo llego a la presidencia y yo los voy a liberar a todos completamente. Llegan a la presidencia y son más esclavos que a ver quién, porque son esclavizados por otras potencias que los someten, los chantajean y siguen siendo esclavos. Y esclavos más vilmente esclavizados, porque están llenos de compromisos. Entonces puede prometer lo que es la libertad. Por ejemplo, podemos ver líderes revolucionarios que luchan por el bienestar de los pueblos y comienzan a matar gente, a liberar, a explotar carros y todas esas cosas. Y comienzan a someter a los gobiernos, a la gente, y comienzan a mandar a que la gente se muera en las manifestaciones y todo eso. Entonces, ellos están luchando supuestamente por una libertad. Libertad por el opresor, libertad por esto, libertad por lo otro, y comienzan a matarse entre sí. Pero al llegar al poder, entonces completamente se vuelven más peores que los que estaban. Porque las potencias, la potencia que le quitaron la persona que estaba siendo esclavizada por una potencia. Entonces la persona que le quite el cargo es como que le quite un cargo y la potencia los aprieta hasta llegar, se opuso aquí y entonces comienzan a someterlo a grandes compromisos que completamente es más esclavo que todo. Entonces comience a someter al pueblo más vilmente que los que estaban. O sea, prácticamente el que estaba es un santo para la persona que estaba luchando. Por eso, llegar al poder, y que al llegar al poder iban a ser libres, que iban a hacer esto, que iban a hacer otro, y que se van dando cuenta que el pueblo completamente sigue más sometido, hay más presión, más opresión. O sea, prácticamente, y que acusan de ladrón al uno y que el que está robando dinero. Entonces cuando llegan al poder, directamente estos señores que completamente hablan de que hay robos, hay aquí saqueos y todas esas cosas, y ellos llegan al poder y comienzan a liberar y a robar y a hacer más peores cosas. Los que aquellos robaban poquito, como dice un político mexicano, roba poquito, pero descaradito, ¿no? Entonces, pero estos llegan y roban, pero en cantidades. O sea, prácticamente la gente, o sea, la humanidad no conoce la palabra libertad. Y si las potencias dicen, no, las potencias están sometidas también por otras potencias secretas o por otras sociedades secretas que no se saben. Entonces están sometidas. Entonces, si una potencia dice, no, yo soy
yo soy la potencia del mundo y aquí en nadie, aquí solo mis chicharrones brincan, ¿no? Esa misma potencia le mandan otro montón de países encima y se la acaban, es lo mismo, la someten. O sea que no hay bueno. Para un malo siempre va a venir otro más malo a joderlo, o sea, es igual. O sea que prácticamente la gente, y eso lo tenemos ya nosotros, los que tenemos un poquito de años, podemos ver las grandes revoluciones. Podemos ver revoluciones que han habido y que la gente ha luchado con todo y amor y ha dado su vida, su gota de sangre, aquellos seres mártires que han muerto, amigos que han muerto en las revoluciones, y completamente cuando venimos a acordar, venimos a ver que el tirano que queríamos quitar era un santo para el tirano que va llegando, o sea, es lo mismo. O sea, la ambición, esa rapiña que nosotros tenemos en nuestro interior, no lo deja. Y aparte de eso, que somos sometidos, somos obligados, son obligados, o sea, son obligados a robar, a quedarse con el dinero de los pueblos. Entonces prácticamente esas personas son obligados a robar, y si no roban, igual les toca. O sea, de que cuando entran allí, son más esclavos que cuando entraron. Y supuestamente ¿quién va a luchar por una libertad completamente? Si nosotros estamos hablando del éxodo, estamos hablando de una salida de la libertad, pero esta salida está en secreto. O sea, ¿quién va a hablar de libertad si no la conoce? No pueden hablar de libertad porque nadie es libre. Estamos sometidos. Particular, en conjunto, como sea, están sometidos. Entonces no podemos hablar de libertad. No podemos ser libres. Entonces de eso se trata lo que es el éxodo. Habla como la salida de Moisés. Y por eso es que en el éxodo también vamos a encontrar lo que son los 10 mandamientos. Entonces también encontramos dentro de este campo del éxodo, que es la salida, la única salida que nosotros tenemos es particular. Liberarnos de nuestra propia esclavitud interna. Que lo que nos esclaviza no es algo externo afuera, sino que es algo interno. Lo que los esclaviza son nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras miserias, nuestras ambiciones. Eso los tienen esclavizados. Esos son los que los esclavizan. Si usted no tiene ambición, no pueden esclavizarlo. Podemos ver una persona que conocía la verdadera libertad, era Mahatma Gandhi. Por eso es que como conocía la libertad, pudo liberar a la India sin disparar ni un tiro. Es así. Esa es la libertad. Estamos entrando a campos tal vez en donde nosotros tenemos poca información. O sea, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de lo que es la democracia, estamos hablando de todas esas cosas. Entonces, eso nomás es algo escrito, porque no podemos nosotros hablar de libertad, y nadie está autorizado a hablar de libertad, porque la libertad no la conocemos. Durante una persona que ha sido libre es como Jesús, como Moisés, como Quetzalcóatl, como Buda, son personas libres. O sea, son personas que conocen la libertad. Y entonces van a haber personas que no van a tener grandes cantidades de dinero, o sea, porque ellos tienen todo lo que necesitan y no obstaculizan a nadie para que todo el mundo pueda tener lo suficiente para sí mismo. Ellos no trancan, ellos no guardan los frijoles escondidos para que el pueblo no se las pueda comer, no entierran las medicinas, no hacen que las medicinas se pudran para que la gente no se pueda curar y poder encarecer las vacunas, las pastillas y toda esa cosa. Entonces, completamente, ¿cuál es la libertad?
Eso es lo que, de eso se trata esta clase de Moisés. Por eso tenemos que aplicar todo este tipo de pláticas, las tenemos que introducir dentro de nosotros. Por ejemplo, tenemos lugares donde viven enfermos, y si no están enfermos, los enferman para que puedan depender de algo, para poderles sacar todo lo que es todo lo que tienen de valor. O sea, es así. Entonces no podemos vivir, no podemos hablar de libertad. Por eso es que los grandes maestros renuncian a todas las cosas terrenales, a todos los dineros, fama, todas esas cosas que son esclavos porque se liberan. Dejar todas las cosas materiales atrás, o sea, eso es imposible. Los grandes maestros utilizan la materia, pero la utilizan solamente lo que necesitan. No utilizan más de lo que necesitan. Es simple. Esa es libertad. Saber. Entonces aquí estamos hablando de la libertad. Estamos hablando de un éxodo. Estamos hablando de ese Moisés. Ese Moisés que nosotros anhelamos y admiramos es el Moisés histórico, pero nosotros tenemos un Moisés en nuestro interior que tenemos que liberarlo. Es el que lo va a comenzar a liberar dentro de nosotros, todo este conocimiento. Tenemos que trabajar con el éxodo. Y para liberarnos tenemos que conocer nuestro opresor. O sea, tenemos que tener completamente, saber qué clase de cadenas son las que tenemos, saber quién es el opresor. Tenemos que conocer nuestro propio Egipto para poder liberarnos. Vamos a ir desenvolviéndolo un poco más acerca de este tema más adelante, la tan anhelada libertad. Ese es el tema. Vamos a pasar a otra lámina para poder ir explicando un poquito más. Eh, Moisés él dependía de una tribu judía que se le llamaba los levitas. Los levitas eran chamanes, o sea, eran unos chamanes, eran unos sacerdotes médicos que directamente que tenían poder. Entonces era descendiente de todo eso, de los levitas, pertenecía a Moisés. Entonces hablo de este versículo nada más, que versículo 15, que habla de la impureza. O sea, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidle, cualquier varón cuando tuviese flujo de semen, bueno, en algunos dicen que purgación, otros no, ese ya es un invento. Semen, semen es la palabra, semen. Y no se puede decir otra cosa. Eso es lo que dice. Será inmundo. Entonces nosotros conocemos esa palabra y dice la persona son inmundas al tener flujo de semen. Entonces la pregunta del millón dice, ¿y cómo vamos a dejar nosotros de tener un flujo de semen? Es algo natural. Nosotros tenemos que unirnos a una hembra para poder procrearnos, para poder reproducirnos. Entonces Moisés utilizó esta ley, porque es una ley. Por eso se llaman los 5 libros de la ley, la Torá. Y este es uno de los libros más puros que hay, más fuertes para las personas como nosotros. Entonces dice que el que tenga flujo de semen será inmundo. Bueno, ahí le cortamos hasta la noche de los siglos y todo eso. Entonces, tenemos un trabajo que se llama tantrismo. Tantrismo quiere decir sexo. Tantrismo negro. Tantrismo blanco. Tantrismo gris. Sexo normal. ¿Qué conocemos nosotros como sexo normal? ¿Qué conocemos nosotros como el tantrismo gris? Como el tantrismo blanco y como el tantrismo negro. Ahí entramos a un campo completamente que se le conoce en un campo sexual. Por eso es que estos levitas eran sacerdotes, eran chamanes, eran magos completamente.
es una tribu de magos. Entonces, para que un mago maneje todo esto, entonces los egipcios, como Moisés era versado en todo esto, era un maestro de grado 33 de los egipcios, el grado más alto que hay en los cánones de egipcios. Entonces podemos tener que este tantrismo negro son las personas que utilizan como las personas estas, podemos decir las personas que van hacia abajo. Se les conoce en el mundo católico como satánicos, que es lo que más practican en el Vaticano. Entonces, estos tantrismos son personas que tienen un conocimiento negro, que van hacia abajo, utilizan la energía sexual para profundizar en los mundos subterráneos, de los mundos infiernos, atómicos. El tantrismo blanco es lo que enseñaba Jesús de Nazaret. El tantrismo blanco es la transmutación. Es lo que se conoce como el nombre de transmutación. O sea, cambiar una parte grosera en algo más sutil del espíritu. Eso lo enseñaba Jesús. Ese es el trabajo de los grandes, grandes maestros. Entonces teníamos ese tipo de tantrismo, ese tipo de técnicas. Se puede decir tantrismo, podemos derivarla o podemos decir que son técnicas de sexo negro y técnicas de sexo blanco. Entonces el tantrismo blanco es lo que utilizaba Jesús de Nazaret y lo que utilizan todos los grandes maestros de la gran logia blanca. Y tenemos el tantrismo negro, que son los que utilizan las grandes logias negras. Entonces tenemos dos fuerzas. Por eso decía Jesús, los quiero fríos o calientes, mas no tibios. O sea, los quiero fríos quiere decir que son personas que están trabajando frías, que desperdician su fuego, viajando a las profundidades de los infiernos, creciendo la cola, que se le conoce con el nombre de cundartiguador, es la cola de Satán. Y entonces tenemos la otra parte, que es tantrismo blanco, que es la kundalini, fin de la cola. O sea, la cola se quita. Es como el renacuajo cuando está en el agua. O sea, el renacuajo tiene colita, bonito, anda nadando, pero cuando va creciendo, bota la cola. Y ya conocemos como el sapito, ¿no? Entonces, así más o menos, para que vayamos entendiendo eso. Es así como funciona. O sea, de que primero somos tantrismo negro, que tenemos cola, y después el tantrismo blanco los corta la cola. Entonces ya somos, que puede decir, unos sapos, ya listos, ¿ok? Por es que los sapos transmutan energía, se inflan y se encogen. Entonces, porque son un símbolo completamente sexual. Bueno, pero eso ya entramos en otro campo. Entonces tenemos el tantrismo gris. El tantrismo gris es aquellas personas que utilizan la energía, como he visto algunas personas que dicen la sexualidad sagrada, haga esto y atraiga todo lo que quiera, o sea, vamos a hacer esto, vamos a trabajar con esto, para pedir un carro, una casa, un dinero y todo eso. Entonces utilizan lo que es la energía sexual para cristalizar materia. Simple. Es un tantrismo gris. Y tenemos el sexo normal que nosotros conocemos como normal, entre comillas, es el sexo bruto ese que nosotros tenemos como animales, ¿no? O sea, es lo mismo que hace un animal, lo mismo lo hacemos nosotros. Lo mismo que hace un animal, lo mismo lo hacemos nosotros. O sea, no tenemos ninguna diferencia entre el animal y nosotros. El animal se procrea, se conecta y tiene sexo y es todo. Y eso no se lo enseña a nadie, no tiene que ir a una escuela, a una universidad, a un animal. O sea, todos los animalitos hacen lo mismo. Eso sería crecer y multiplicado. Entonces, cuando estamos hablando de estos tipos o estas técnicas sexuales, estamos hablando de lo que prohíba Levíticos 15. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo,
hablad a los hijos de Israel y decirles que cualquier varón cuando tuviera flujo de semen será inmundo. Entonces quiere decir de que en el tantrismo negro derraman la energía. En el tantrismo gris a veces la derraman y a veces no. En el tantrismo blanco jamás se derrama la energía. Y en el sexo normal, bueno, todo el tiempo es para complacer sus instintos. Entonces tenemos, pues en vez de controlar la natalidad, tienen el control de la concepción, o sea, los preservativos y toda esa cosa, porque no pueden contener esa bestia que cargan en su interior. Entonces, de eso se trata lo que es el sacerdocio de los levitas. Eso es la parte de los levitas. Pero antes de todo, vamos a pasar a la siguiente lámina. El éxodo quiere decir el conocimiento de nosotros mismos, cómo vamos a salvarnos a nosotros mismos. No es de levantando la mano y siguiendo, sino conociendo toda la parte egipcia que nosotros tenemos. Porque si nosotros vemos y decimos, no, los egipcios son malos, eran magos negros, esto y esto, ellos eran todo. Negros y blancos de todo. O sea, porque allí, en Egipto, era un lugar de iniciados. Y los iniciados estudian ambos lados, todo. Porque son magos. Y un mago lo sabe todo. No puede crecer solamente creyendo un lado, sino que tiene que saber ambos lados. Entonces, hablar de egipcio, estamos hablando magia negra, magia blanca, magia gris, magia normal. Eso es lo mismo, todo igual. Entonces, estamos hablando de un mago completo. Allí también, en la misma copa que bebió Moisés, también bebió Jesús de Nazaret, que era un maestro de grado 33. Entonces quiere decir de que Jesús era versado en todos estos conocimientos. Y Jesús ni se da cuenta que han formado una secta cristiana. Él ni cuenta se dio de eso, porque él no era cristiano. Podemos ver, entonces cuando decimos éxodo, hay que buscar la puerta de salida hacia esa libertad. Una persona que no tiene ambición no puede ser sobornada por nadie. A Mahatma Gandhi, como la reina de Inglaterra, a lo mejor lo quiso comprar, le ha de ver, lo sometían a cada rato a estar preso, aislado y todo eso, para doblegarlo y poder negociar con él, nunca. Eso es una persona que no tiene ambición. Pero una persona que no tiene ambición se puede conocer rapidito. O sea, primero una gran cantidad de dinero y se le acaba todo el hablar de la esclavitud y al hablar de la liberación. Cuando él se siente libre con la cantidad de dinero, no le importa que los otros queden sometidos bajo cualquier yugo. A él no le importa. Él está hablando de la libertad, pero la libertad económica de él, no del pueblo. Entonces estamos hablando de aquí, estamos viendo la cara directamente a lo que son los líderes políticos, líderes de nuestros países. O sea, son personas de que pueden ser esclavizadas, sometidas por otros porque están comprados, o sea, pagan sus candidaturas así, entonces son esclavos. Y un esclavo no puede liberar a otro esclavo, es difícil. Un esclavo no puede liberar a otro esclavo, porque está en la misma situación.
una persona libre sí puede liberar a una persona que esté esclavizada. De eso se trata. Bueno, mis amigos, estamos dándole la segunda clase de lo que es de lo que es las 7 plagas de Egipto. Que vamos a entrar en poco momento, vamos a entrar a esas plagas, pero si no podemos hablar de Egipto sin hablar de Moisés y sin hablar de Ramsés II. Este es un cuadro maravilloso, lo cual, hasta aquí mis palabras. Feliz Día de las Madres para todas las damas. Hasta el próximo martes, que vamos a estar de nuevo con la otra parte, otro capítulo más de Moisés. Gracias, hasta aquí mis palabras y pasen muy buenas tardes.